Muy buenos días para todos los asistentes a este evento. Los recibimos con una cordial bienvenida. Mi nombre es Luisa Fernanda Guerra y es un gusto para mí en nombre de XM recibirlos en este espacio de capacitación. Esta vez estamos hablando sobre nuestro nuevo aplicativo Sistema Integrado de Operación con el módulo Mantenimientos. Nos acompaña entonces para dictar este encuentro Hernán Darío Escobar. Él es analista programación operación para la dirección que lleva el mismo nombre. Les recordamos entonces que en el icono de las preguntas que está en este Teams Live ubicado en la parte derecha del chat podrán enviarnos las dudas que tengan y al finalizar y en el medio de la exposición también estaremos respondiendo preguntas. Los invitamos entonces a que realicen todas las preguntas que tengan durante la intervención para que sean resueltas en vivo. Para entrar en materia entonces le doy paso a Hernán. Buenos días Hernán, ¿cómo estás? Buenos días, Luisa. Muchas gracias. Bueno, como ya lo mencionó Luisa, mi nombre es Hernán Darío Escobar. Soy analista de la Dirección Programación Operación y el día de hoy entonces les voy a dictar la capacitación sobre el aplicativo SIO, Sistema Integrado de Operación. Bueno, ¿cuál fue el objetivo entonces del proyecto SIO? El proyecto SIO buscó renovar el aplicativo Sistema Nacional de Consignaciones. Lo vamos a migrar a una plataforma nueva, la cual pues va a ser mucho más amigable para los usuarios. Entonces, vamos a migrar todo el aplicativo. Es una plataforma moderna con tecnología de punta. Va a ser un aplicativo ya en la nube y esto nos va a brindar pues muchas mejoras a la hora de realizar todas las operaciones. El objetivo de la capacitación es que ustedes aprendan a empezar a manejar este nuevo aplicativo que se llama Sistema Integrado de Operación SIO. En esta plataforma iremos, digamos que ir renovando todos los aplicativos que tienen que ver con la operación. ¿Cómo va a ser la capacitación? Entonces, vamos a primero a revisar cómo es el acceso, la autenticación en el aplicativo, menú de inicio, navegabilidad, el módulo de ingreso, módulo de consulta, módulo de coordinación entre agentes, que este es un módulo nuevo, el módulo de reportes y finalmente vamos a hacer una especie de resumen o tips, que son temas que queremos que ustedes interioricen muy bien. Bueno, acceso y autenticación en la plataforma. Entonces, esta va a ser la pantalla que ustedes van a visualizar al momento de ingresar al aplicativo. ¿Con qué usuario y contraseña se van a logar? Con el mismo con el que acceden hoy en día en el aplicativo SNC. Si alguno de los usuarios no tiene en este momento contraseña o acceso al aplicativo SNC, tampoco la tendrá en el aplicativo SIO. ¿Qué debe realizar? Hacer la gestión a través de la 73.000 de solicitar acceso al aplicativo SIO. Bueno. Luego de ingresar su usuario y contraseña, esta va a ser la pantalla que van a visualizar, donde deben de seleccionar la compañía y el rol con el cual van a ingresar a la plataforma. Todos los roles, digamos que tuvieron una migración, son similares a los que teníamos disponibles antes en el aplicativo SNC. Ustedes en este selector que ven acá van a ver los roles que tienen disponibles. Para el caso pues, de los agentes, tenemos disponibles dos roles, uno que se llama consulta agente y otro que se llama agente transportador generador. Vamos a revisar cómo es el menú de inicio. Este va a ser como el despliegue que ustedes van a visualizar. Un momento hayan seleccionado compañía y rol, van a tener cuatro menús disponibles. Cuatro módulos, perdón, módulo de consulta, módulo de ingreso, módulo de coordinación entre agentes y módulo de reportes. Vamos a ir primero viendo pues el detalle de cada uno de ellos. Entonces, estamos revisando la navegabilidad del aplicativo. Entonces vemos que acá tenemos un icono que son 3 barras. Este icono nos despliega este menú lateral, el cual nos va a permitir navegar a través de todo el aplicativo. Aquí vamos a tener todos los módulos o menús que tengamos, que nuestro rol tenga acceso. Listo. Si le damos clic a este icono, que es como una especie de flecha, él nos va a desplegar los menús que tengamos acceso.
Cuando tenemos un menú, entonces este texto no va a tener ninguna funcionalidad, la funcionalidad la van a tener los submenús. En este caso, por ejemplo, el módulo de consulta, que es un módulo único, solo tiene un menú, el texto sí nos sirve para acceder al módulo. Si necesitamos cerrar sesión, lo hacemos a través de este panel que nos despliega aquí, cerrar sesión. ¿Cómo vamos a acceder a los módulos? Entonces, como les mencioné ahorita, cuando el módulo es único, entonces el texto nos abre, nos abre el módulo que vamos a consultar. En este caso, el de consulta, en este texto se abriría el módulo en la misma ventana y si damos clic sobre este icono, este módulo se nos va a abrir en una pestaña nueva. De la misma manera funcionan todos los módulos del aplicativo. Vemos que acá cuando damos clic en esta flechita se despliegan los submenús disponibles. Este texto en este caso no tiene ninguna funcionalidad, la funcionalidad la tienen, son los submenús. En este caso, ingreso a mantenimientos, ingreso por horas de generación o ingreso por archivo. Si dan clic sobre el texto, se abre el despliegue en la misma ventana y si damos clic sobre este icono se abrirá entonces en una pestaña nueva. Bueno, ¿qué más tenemos en ese menú de inicio? Una información de logueo, donde vamos a visualizar la compañía y el nombre del usuario que está logueado. Vamos a tener disponible un reloj. Digamos que este reloj solo es para tener como las horas visibles en el aplicativo, para que en caso de ciertos tiempos que son importantes, como es el martes a las 8 de la mañana, donde las consignaciones ya se bloquean porque pasan a estado de análisis CND, entonces para que el usuario esté como muy consciente. Entonces este reloj es más para conciencia situacional. Bueno. ¿Qué más tenemos en este menú de inicio? También tenemos, al igual que en el menú lateral, unas flechitas donde estas flechas nos van a desplegar los submenús que tiene cada módulo. Entonces, en el caso, por ejemplo, acá de reportes, si damos clic sobre esta flecha, él nos va a desplegar cada uno de los submenús que tenemos y funcionan de la misma manera que funcionan el menú lateral. Es decir, si yo doy clic sobre el texto, se me despliega el módulo en la misma ventana y si doy clic sobre el icono, se despliega sobre una pestaña nueva. El módulo de ingreso también. Si damos clic, nos muestra los despliegues y funcionan de esa misma manera. El texto abre el submenú o el despliegue en la misma ventana y este icono lo abre en una pestaña nueva. Vamos a ir viendo entonces el detalle de los módulos. Módulo de ingreso. En el módulo de ingreso tenemos tres submenús: ingreso de mantenimientos, ingreso por horas de generación e ingreso por archivo. ¿Cómo sería el despliegue del menú ingreso de mantenimientos? Entonces, este va a ser el formulario. Entonces, este es el formulario de ingreso de mantenimientos. Esta es solamente una parte del formulario, donde los formularios los dividimos por secciones. Entonces, como ven acá, hay una sección que se llama datos básicos, programación, adjuntar documentación, afectaciones, y ahorita en otra pantalla les muestro las otras secciones que tiene el formulario. En datos básicos tenemos tres campos, que se llaman subestación, tipo elemento, elemento. El campo subestación y tipo de elemento les va a ayudar como filtros para que este campo elemento no tenga tantas opciones. Entonces pueden diligenciar este campo subestación y les va a acotar los tipos de elementos que tiene esta subestación. Si a su vez diligencian este campo, entonces se van a acotar la cantidad de elementos que nos va a mostrar este selector. También podemos digitar texto en cada uno de estos selectores o estos inputs. Pueden digitar texto para llegar más rápido al valor deseado. Para el caso de las consignaciones de generación, en este campo subestación se puede diligenciar o un valor que se llama no definida o dejarlo vacío, porque en la base de datos como tal, las unidades de generación no las tenemos asociadas directamente al campo subestación. Por eso es que solamente tiene o valor no definida o se puede dejar vacío.
Acá en el campo programación tenemos fecha inicial, fecha final, que esto van a ser las fechas inicial y final de la consignación, ¿cierto? No de los trabajos o de las aperturas, maniobras, no. Este es el de la consignación y dependiendo de los valores que ustedes ingresen acá, el aplicativo automáticamente les va a calcular la semana inicial, la semana final de ese mantenimiento y el tipo de ingreso. En caso de que el tipo de ingreso sea plan, se desplegará pues acá otro campo que es para escoger el plan de mantenimiento al cual le van a asociar a la consignación. Origen de mantenimiento, entonces seleccionan el origen que necesiten, el que vaya acorde a la consignación. Y aquí veremos pues los mismos valores que teníamos disponibles en el SNC, ya que la reglamentación pues no ha cambiado. Este campo es juntar documentación, entonces es para, como su nombre lo indica, para asociar documentos que ustedes requieran dejar acá en la consignación para soportar ya sea el origen o información que necesiten que el CND pues visualice. Bueno, tengamos en cuenta que en estos documentos no se registran maniobras, las maniobras deben de registrarse en los formularios que se dispongan para diligenciar los mantenimientos o las consignaciones. Esto es solamente información de soporte. Afectaciones. Entonces acá vamos a ingresar todas las maniobras o todos los tipos de afectaciones que va a tener esa consignación o ese mantenimiento. Entonces aperturas, cierres, supervisión, cambios de barras, todos se van a diligenciar a través de este campo. ¿Qué otras secciones tiene el formulario? Información de trabajo, donde vamos a ingresar la descripción de trabajos, observaciones. Este campo de observaciones CND pues será de uso exclusivo para usuarios de XM pues, o del CND. Estos campos son de múltiple selección, o sea, si necesitan registrar varias observaciones o varias descripciones lo podrán hacer. Tenemos esta otra sección que se llama responsable consignación, donde ingresan el jefe de trabajo, lugar de mantenimiento, responsable de mantenimiento y teléfono. Funciona de la misma manera que lo solicitamos en el CND. Necesitamos un responsable, ¿cierto? Y un teléfono en donde nosotros nos podamos comunicar como CND en caso de que se presente alguna situación atípica en el sistema y hayamos perdido de pronto comunicaciones con el centro de control. Clasificación. Tiene dos campos, estado actual y color. Estado actual es un campo que por defecto va a ser con el valor ingresado. En el momento de diligenciar o ingresar la consignación no va a ser editable. Y color es un campo que es automático y se calculará dependiendo de las afectaciones o la información que se registre en la tabla de afectaciones. Listo. Una vez la consignación haya sido ingresada, ustedes podrán cambiar este estado a través de este formulario o a través del módulo de consulta y podrán pasarlo a estado solicitado o al estado que requiera el usuario. Bueno, tenemos acá unos iconos de ayuda. En estos iconos de ayuda hay información que les va a ayudar a diligenciar estos campos. Todos los iconos de ayuda tienen información diferente, entonces para que por favor les den clic a los iconos y vayan conociendo como toda la plataforma nueva. Entonces cada uno tiene información referente a los campos de cada sección. Bueno, entonces miremos. En datos básicos, como les mencionaba ahorita, entonces tenemos este campo elemento va a ser el elemento consignado. Listo, los campos tipo elemento y subestación no son obligatorios. Todos los campos que son obligatorios tienen este asterisco en rojo y son los que el usuario debe diligenciar para poder registrar la consignación en la plataforma. Ya les mencioné lo de los iconos de ayuda. Acá hay información referente a estos campos y todos los iconos tienen información diferente. En caso de que la consignación sea de generación, haya seleccionado un elemento de generación, entonces tenemos estos dos campos, megavatios de mantenimiento y número de inversores indisponibles. Entonces en megavatios de mantenimiento debemos de diligenciar los megavatios que van a estar indisponibles debido a este mantenimiento. Listo, es un valor entre 0 y la capacidad efectiva neta que hayan declarado al CND.
Y este campo de número de inversores pues solamente se habilitará si el tipo de unidad es eólica o solar, que deben de diligenciar si hay el número de inversores que se encuentran indisponibles debido al mantenimiento. En este campo de programación, entonces les mencionaba, diligenciamos fecha inicial, fecha final. Estos campos semana inicial, semana final y tipo de ingreso los calcula automáticamente la plataforma. Seleccionamos el origen de mantenimiento, ya les mencioné, son los mismos que teníamos disponibles en el SNC. Dependiendo del tipo de origen, entonces también será necesario adjuntar documentación o no, o diligenciar otro tipo de información. Entonces, en caso de que la consignación sea de plan, entonces el aplicativo calcula el tipo de ingreso como plan. Si el elemento consignado es de transmisión, la plataforma va a colocar una T de transmisión, y en caso de que la consignación tenga un elemento consignado de generación, entonces la plataforma va a colocar una G de generación. En este nuevo campo hay que seleccionar cuál es el plan de mantenimiento que se le va a asociar a la consignación. La estructura entonces de los planes o del valor tipo de ingreso, del plan, va a ser la siguiente. Vamos a tener la palabra plan, vamos a tener una T o una G, dependiendo del elemento consignado. Vamos a tener el año del plan y un consecutivo, para poder identificar si es el primer plan del año o el segundo plan del año. Entonces, en origen mantenimiento, si registramos, por ejemplo, el origen instrucción CND, se nos va a desplegar un campo que se llama contacto CND, donde debemos de diligenciar la persona con la cual se coordinó esta consignación y que va a ser la persona que dé como el aval para que esta consignación sí sea por instrucción del CND. En caso de diligenciar origen de mantenimiento, catástrofe natural o actos terroristas, expansión, obras de entidades estatales o modificaciones POT o vida humana, va a ser necesario adjuntar documentación. Cuando la consignación es de expansión, entonces vamos a tener un campo nuevo que se llama tipo de expansión. Entonces vamos a definir si va a ser por convocatoria UDME o si va a ser por reposición de equipos. Cuando es reposición de equipos, solamente es necesario adjuntar la documentación, ¿cierto? Donde se declaró que se iba a trabajar por expansión en esa reposición de equipos. Y no sé, digamos que ya los demás campos son los normales de la consignación, las afectaciones, información de trabajos, clasificación. En caso de que el tipo de expansión sea convocatoria UDME, entonces debemos de seleccionar cuál es el proyecto sobre el cual estamos trabajando. Y vamos a tener, digamos que estas dos preguntas que también las tenemos en el aplicativo SNC, y es para declarar si se van a energizar nuevos elementos, nuevos activos, o si se van a hacer pruebas sobre esos activos que todavía no están en explotación comercial. En caso de responder sí a esta pregunta de nuevos elementos, entonces hay que diligenciar cuáles son esos activos que se van a energizar, que eso es lo que vemos acá. Si respondemos sí, sale un campo nuevo que se llama elementos a energizar. Esto es un campo de texto libre. Aquí declaran cuáles son los elementos que ustedes van entonces a energizar y van a entrar a operar en el sistema interconectado nacional. Bueno, en caso de necesitar declarar una zona temporal excluida CNE, que fue lo que reglamentó parte de la reglamentación de la resolución 015, entonces para los elementos del STR va a salir este despliegue, zona temporal. Si ustedes activan, dan clic sobre este checkbox, se activa y les despliega estos campos. Listo, entonces, ustedes ya saben que estos campos son obligatorios. Entonces, tanto la descripción como ingresar elementos van a ser obligatorios. En descripción es un nombre o descripción de esa zona CNI. Nuevamente estos campos subestación y tipo de elemento les van a permitir llegar más fácil al elemento que quieren declarar que va a ser parte de esa zona CNI. Solo con seleccionar acá el elemento no es suficiente. Entonces hay que buscar el elemento
sobre el cual ustedes van a declarar la zona CNE, que hace parte de la zona CNE, y deben de decirle asociar elemento. Entonces, los elementos que queden registrados en esta tabla son los que van a quedar declarados como parte de esta zona temporal excluida de CNE. Y si se declara entonces la zona, se va también a solicitar una documentación adicional como soporte, de acuerdo a la reglamentación vigente. Bueno, entonces, este campo de adjuntar documentación, ya les mencioné, les va a permitir subir los archivos que sean necesitados como soporte, o si ustedes necesitan adjuntarle algo al CND para darle claridad al mantenimiento. Nuevamente hago la claridad, estos archivos no deben de contener maniobras, las maniobras deben de declararse en el formulario. Bueno, entonces, ¿cuál es la documentación que requieren las consignaciones? Entonces, dependiendo del origen de mantenimiento y si hay o no zona CNE declarada en la consignación, entonces es el requerimiento de documentación. Entonces, cuando el origen es catástrofe natural o actos terroristas, sin zona CNE se requiere una documentación y con zona CNE se requiere otra. Para la zona CNE, lo que hay que adjuntar es el unifilar de la zona. Obras, entidades estatales, modificaciones POT requiere un documento sin zona CNE o dos documentos con la zona CNE. Vida humana, un documento sin la zona CNE y dos documentos con la zona CNE. Cuando el origen es normal, no se requiere documentación y para el caso de la zona CNE no aplicaría. Mantenimiento mayor no requiere documentación sin zona CNE y requerirá un documento si declara zona CNE. Instrucción CND no requiere documentación, solo se diligencia la persona con la que se coordinó la consignación y con zona CNE un documento. Expansión cuando es por reposición de equipos o inclusive con convocatoria OSME se requiere adjuntar un documento con esa declaración de estos equipos y el trabajo de expansión y dos documentos si se tiene declarada una zona CNE. Y para el origen overhaul no se requiere documentación sin zona CNE y con zona CNE no aplica en este momento. Entonces, en resumen, esto es un documento para el soporte de este origen de mantenimiento y en caso de declarar zona CNE sería el unifilar de la zona CNE. Afectaciones. Entonces, en esta tabla les mencioné que íbamos a diligenciar todas las maniobras, digamos que todas las consecuencias derivadas del mantenimiento. Entonces es una única tabla. Acá en este botón de añadir se irán agregando todas las afectaciones o maniobras que requieran declarar. Si hubo algún error o si necesitan complementar algo, si selecciona el registro se edita o si por alguna razón necesitan eliminar algo, seleccionan el registro y eliminan a través de este botón. Vamos a ver cómo se diligencia esa información. Entonces cuando yo doy clic en este botón añadir, se me despliega este modal. Entonces esto es como una especie de modal o pop-up que les va a salir en la pantalla y les va a solicitar esta información. Fecha inicial, fecha final. Aquí tenemos otra funcionalidad que es ingresar datos del elemento consignado. Ya vamos a dar el detalle de todos estos campos. Diligenciamos tipo de afectación, detalle operativo y aquí tenemos pues otra funcionalidad para facilitar como el registro de la información. Convertir afectación continua en diario. Vamos a ver el detalle de cada uno. Entonces, en los campos de fechas, por defecto del aplicativo, se les va a traer la fecha inicial y la fecha final de los datos que registraron en la sección de programación. Si necesitan editarlas, lo van a poder hacer. Entonces, él acá por defecto me trae esas fechas del campo de programación, pero si mi afectación, digamos que no tiene toda esta duración, puedo editarlo. ¿Cómo lo puedo editar? Puedo registrar directamente en el campo texto, o sea, puedo utilizar el teclado para modificar este campo o puedo dar clic en este icono de calendario y selecciono la fecha, la hora en la cual va a terminar mi afectación. Pues va a terminar o va a iniciar, ¿cierto? Dependiendo del campo que necesiten modificar. Entonces, directamente con el teclado, dando clic, ¿cierto? Acá en este campo, puedo modificar el día, mes, año o la hora y el minuto, o doy clic en el icono de calendario. Tenemos un checkbox
que se llama ingresar datos del elemento consignado. Si yo activo este checkbox, automáticamente el campo subestación, tipo de elemento y elemento se van a llenar con los campos de datos básicos, o sea, del elemento consignado. Entonces, en caso de necesitar registrar información, o sea, afectaciones, maniobras o pérdida de supervisión o algo sobre el elemento consignado, este checkbox les va a permitir diligenciar esta información un poco más rápido. En el tipo de afectación, entonces va a ser necesario declarar qué tipos de trabajos van a realizar, ¿cierto? Entonces acá en tipo de afectación es donde se va a ingresar si necesito el elemento desenergizado, desenergizado despejado, aterrizado, si necesito un cambio de barras, si necesito una demanda no atendida, supervisión, en fin, todos los tipos de afectaciones o trabajos que van a realizar. Tenemos este otro campo que se llama detalle operativo. Aquí vamos a poder declarar otro tipo de información. Se selecciona el que represente mejor los trabajos. Entonces aquí, digamos que podemos diligenciar. Si por ejemplo una valla de línea va a estar por acople, por transferencia, si es un cambio de barras, todas las vallas van a barra 1, a barra 2, a barra 3. Entonces son campos que nos van a permitir ingresar un detalle de la maniobra. Y este switch de convertir afectación continua en diaria va a ser el que nos va a permitir, digamos que, llenar de una manera un poco más fácil las afectaciones si tienen un inicio y un fin diario. Entonces, si una afectación tiene un inicio y un fin diario, yo lo que puedo hacer es que lleno la fecha inicial, el primer día de la consignación, la fecha final, el último día o hasta el día que se requiera ese tipo de afectación, y al activar este switch, él me va a diligenciar una afectación con esta hora inicio y esta hora fin. Por lo tanto, esta hora inicio y esta hora fin no pueden ser iguales, porque si son iguales, el aplicativo no va a saber cuál es la duración de esa afectación. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a registrar una apertura de una bahía de línea y necesitáramos el estado operativo, el tipo de afectación ya desenergizado o aterrizado, entonces lo seleccionamos acá, ¿cierto? Y en detalle operativo, como les mencionaba, si no tengo nada adicional que informarle al CND, selecciono este valor que se llama vacío, o sea, va desenergizado o aterrizado y no requiero darle ningún otro detalle al CND. Si necesito dejarla por acople, por bypass o por transferencia, entonces selecciono el valor correspondiente y en caso de que se vaya a hacer algún tipo de reconfiguración, tenemos acá este detalle operativo que se llama reconfiguración para hacer esa declaración. En caso de necesitar registrar una demanda no atendida, entonces lo primero que hay que hacer es acá en elemento, es escoger un elemento tipo demanda, ¿cierto? Y acá en tipo de afectación se selecciona el valor de DNA, demanda no atendida o DNA, que es el que ya vemos acá. Al seleccionar este valor demanda no atendida o DNA, entonces el modal muestra los campos que ustedes van a tener que declarar para este tipo de afectación, que en este caso sería subestación y carga. Como ven, el campo subestación no tiene el asterisco, no es obligatorio, simplemente me va a permitir llegar más fácil a la carga que requiero diligenciar o que requiero declarar. En este selector, pues van a salir todas las cargas del sistema. Ustedes seleccionan la carga que va a tener este tipo de afectación DNA y luego deben de ingresar un detalle. Este detalle es el valor de la DNA, pero en el caso de esta nueva herramienta de CIO, ya no se va a ingresar un valor en megavatios, sino que vamos a llenar un valor en porcentaje. Por lo tanto, este campo va a ser un valor entre 0 y 100, donde el 100 corresponde al total de la carga. O sea, si llenamos este valor con 100%, estamos declarando que esta carga en su totalidad va a estar desatendida. El valor 0 no es permitido, pues ya que no tiene sentido decir que hay una demanda no atendida de 0 megavatios, o en este caso 0%, debe ser un valor mayor a 0 y menor o igual a 0. Los taladros de carga tienen, digamos que una funcionalidad muy similar. Entonces seleccionamos un tipo de elemento demanda,
en tipo de afectación, seleccionamos el valor traslado de carga, o TDC, y el despliegue entonces nos va a solicitar la información que debemos diligenciar, que es una carga origen y una carga destino. Entonces funciona de la misma manera que las demandas no atendidas. Puedo ingresar, digamos que el campo subestación para llegar un poco más rápido a la carga que necesito, o aquí puedo darle clic a esta flechita, a este triángulo, y él me va a desplegar todas las cargas del sistema. En estos campos también puedo digitar texto y él me va a buscar los valores que coincidan con ese texto que estamos diligenciando. De esa manera llenamos carga origen y carga destino y tenemos que declarar nuevamente el detalle o el valor que va a tener este traslado de carga. También es un valor entre 0 y 100%, también va a ser en porcentaje, no en megavatios, y estarán declarando, en caso de llenar 100%, que el 100% o la totalidad de esta carga origen va a estar atendida en esta carga destino. En caso de necesitar declarar alguna pérdida de supervisión, la forma de hacerlo entonces es a través de este tipo de afectación que se llama función reducida en supervisión o telefonía. En el detalle operativo van a poder registrar si va a estar deshabilitado o si esta supervisión va a ser intermitente, y en caso de que necesiten informarle al CND algún otro detalle sobre este tipo de afectación o sobre los trabajos que van a realizar, este es un campo de texto libre. ¿Listo? Aquí digitan a través del teclado la información de detalle que de pronto no se pudo declarar a través de estos dos campos y ya le dan guardar. Este campo no es obligatorio, aunque no tiene el asterisco. En caso de que no requieran informar nada adicional, lo pueden dejar vacío y le dan clic en el botón guardar. ¿Cómo funciona información de trabajo? Entonces tenemos el campo de descripción de trabajos y observaciones. Estos campos son de múltiple selección. Si requieren ingresar varios valores lo van a poder hacer y vamos a tener pues valores muy similares a los del SNC. Son campos todos obligatorios. Y observaciones CNE es un campo que solamente es de uso exclusivo para usuarios internos. En caso de que la consignación sea de emergencia, entonces la forma de declarar esa emergencia va a ser en este campo, información de trabajo. Entonces tenemos condición actual de emergencia, que es una lista desplegable, funciona digamos que similar al CNE, deben de declarar cuál es la condición que está causando esta emergencia. Y acá tenemos un campo que se llama observación, que es un campo de texto libre donde ustedes van a detallar cuál es esa emergencia. Nuevamente les aclaro, este campo no es para diligenciar maniobras, solo es para declarar e informar cuál es la emergencia que se ha ocasionado. En esta sección, responsable de la consignación, entonces tenemos jefe de trabajo, lugar mantenimiento, responsable y teléfono. Estos son todos campos de texto libre, o sea, se diligencian a través de teclado y son todos de, digamos que, obligatoriedad. En el campo clasificación tenemos estado actual, color, ya les mencioné, estado actual por defecto va a ser ingresada, no sería un campo editable cuando apenas estoy registrando la consignación, y el campo color se calcula dependiendo de lo que hayan diligenciado en la tabla de afectaciones. Este ya sería el formulario que tenemos para las pruebas de generación. O como lo vimos en el menú, cuando despliego en el módulo de ingreso los menús disponibles, sería el de ingreso pruebas de generación. Entonces también está dividido por secciones, datos básicos, programación, afectaciones y clasificación. Vamos a ir viendo entonces el detalle de cada uno. Entonces en datos básicos tenemos elemento, campo que es obligatorio. Acá vamos a seleccionar cuál es la unidad de generación que va a estar en pruebas. Como su formulario lo indica, este es el formulario de pruebas de generación, por lo tanto los elementos que hay acá disponibles solo van a ser unidades de generación. Aquí en tipo de prueba le dan clic a este botón que funciona como una especie de hipervínculo. Este botón les va a abrir este despliegue, que es también un modal o una especie de pop-up, y este va a contener
todos los códigos y todos los tipos de pruebas que tenemos disponibles al día de hoy. Seleccionan el tipo de prueba, ¿cierto?, sobre el cual van a trabajar. Se selecciona dándole clic al nombre de la prueba. Miren que tiene cada texto tiene como una especie de hipervínculo. Al dar clic sobre este texto, el aplicativo automáticamente les va a seleccionar ese valor de la prueba y les va a cerrar este modelo. Si por alguna razón lo quieren cerrar, aquí hay una X que les va a permitir cerrar este modal, o al final de este despliegue también hay un botón de cerrar. En el campo programación, entonces diligenciamos el campo fecha. Al diligenciar el campo fecha, el aplicativo automáticamente calcula el tipo de ingreso, y en caso de que el tipo de ingreso sea por plan, entonces acá habrá un campo también nuevo que se va a llamar plan, donde ustedes seleccionan el plan que van a asociar a la consignación. Diligencian la hora inicial y la hora final de la prueba, y automáticamente el aplicativo calcula periodo inicial y periodo final. Para las pruebas que requieren un perfil de generación, entonces el formulario va a mostrar esta sección que se llama perfil de generación. Va a contener los periodos dependiendo de las horas inicial y final que hayan seleccionado anteriormente en el campo de programación. Aquí para este caso pues mostramos un ejemplo con los 24 periodos. Cada una de estas casillas las pueden diligenciar a través del teclado. O también pueden utilizar esta funcionalidad que se llama replicar valores. Entonces, si ustedes lo que necesitan es diligenciar en varias casillas el valor de la capacidad efectiva neta de la unidad que va a hacer pruebas, seleccionan, dan clic sobre este circulito que es un radio button y le dicen replicar valor. ¿Qué va a hacer el aplicativo? En todas las casillas que no hayan diligenciado ningún valor, les va a diligenciar estos 115 megavatios o el valor de la capacidad efectiva neta de la unidad que hayan ingresado. Si requieren diligenciar otro valor, pueden seleccionar este radio button. Este es un campo que ustedes diligencian a través de teclado y dan clic en el botón de replicar valor. Funciona de la misma manera que este valor zen. Ustedes dan clic, diligencian acá un valor a través de teclado, dan clic en el botón replicar valor. El aplicativo, ¿qué va a hacer? Llenar las casillas vacías, que estén vacías, con este valor que ingresaron acá. Entonces, estas funcionalidades no son obligatorias, simplemente están en el formulario para tratar de ayudar a diligenciarlo un poco más rápido. Bueno, en caso de que el tipo de prueba sea la 21 o la 25, que son las pruebas para construir las curvas de capacidad, entonces vamos a tener esta otra sección en el formulario que se llama detalles de la prueba. En este caso, en diligenciar, ¿cuál es el valor mínimo al cual podemos llevar el ABR para conseguir los puntos de la prueba y el valor máximo al cual se puede llevar el ABR? Por defecto, el formulario los trae en .95 y 1.05, que es lo máximo que está en el acuerdo. Si esto se puede llevar un poquito más allá, es muy bueno que no lo declaren para nosotros poder hacer los estudios y los análisis de la prueba. Puntos a probar. Entonces, aquí tenemos dos tablas en las cuales vamos a declarar cuáles son los puntos que se van a probar en la región de subexcitación de la máquina o los puntos que se van a probar en la región de sobreexcitación de la máquina. En el caso de subexcitación, es necesario ingresar el signo menos, ¿cierto?, en los megavatios. Que estos van a ser los puntos de absorción de reactiva y estos van a ser los puntos de generación de reactiva. Si el tipo de prueba es una prueba 25, es decir, donde es un punto de conexión compartida, entonces deben de declarar los puntos de la máquina, los que se van a probar, ¿cierto?, en bornes de la máquina, y los puntos en el punto de conexión compartida. En ambos casos hay que declarar la región de subexcitación y la región de sobreexcitación. Las tablas funcionan de la misma manera y en ambos casos en subexcitación es necesario diligenciar el signo menos.
En caso de que ustedes diligencien las pruebas tipo 19 o 20, pruebas especiales o pruebas excepcionales, deben de ingresar o deben de adjuntar la autorización del CNO en esta sección, que se llama adjuntar documentación. Este campo va a ser obligatorio, solamente se despliega para estos dos tipos de pruebas, que son las que requieren documentación de soporte. Adjuntan el archivo, también permite arrastrar el archivo. Si se lo llevan hasta esta sección que está en este recuadro, el archivo se carga, digamos que de esa manera, arrastrando. Se puede arrastrar y soltar y también va a quedar adjunto. O se da clic acá en este botón que se llama buscar archivos. Él va a abrir un explorador de Windows, una ventana de exploración, donde ustedes ya van a buscar el documento en su computador y lo van a adjuntar. Tenemos también una tabla de afectaciones que en el caso de pruebas de generación, lo único que vamos a poder diligenciar son afectaciones tipo riesgo de disparo. Entonces, vamos a tener también la fecha, va a ser la misma fecha de la programación de la prueba, la hora inicial y la hora final, declaramos en qué hora se va a presentar esta afectación, el elemento sobre el cual se va a presentar ese riesgo de disparo. Solamente se pueden declarar elementos que hagan parte de la planta en pruebas y declararemos el detalle operativo, si es simultáneo o no simultáneo para el caso de riesgos de disparo. No es obligatorio diligenciar afectaciones en este campo, este formulario de pruebas de generación, mientras que en el de mantenimiento sí es obligatorio por lo menos diligenciar un tipo de afectación. El campo de observación es ND, entonces solo es para uso de usuarios de XM, usuarios internos, y el campo clasificación funciona muy parecido al de mantenimientos, al ingreso de pruebas, al ingreso de mantenimientos, donde el estado actual por defecto es ingresada y el color va a ser verde. En el caso de las consignaciones de pruebas de generación, solo tenemos destinado un solo color, por lo tanto, este campo no va a ser editable, ni va a adquirir otro tipo de valor. Bueno, vamos a hacer aquí una breve pausa y vamos a revisar si hay de pronto preguntas o inquietudes en este momento. Y Hernán, ya te voy a mandar la pregunta que tenemos en el chat. Ok. Bueno, entonces tenemos una pregunta. Buenos días. ¿El método para ingresar una consignación de emergencia es igual? Sí, digamos que es muy similar. Bueno, hay una diferencia respecto al SNC, donde teníamos un formulario para cada tipo de ingreso. Entonces, tenemos un formulario para las de emergencia, fuera de plan o plan. En el caso de CIO, el formulario está autocontenido. Como vieron en la interfaz, solo tenemos una distinción entre las consignaciones cuando van a hacer mantenimientos o pruebas de generación, pero no por tipo de ingreso. Entonces, sea emergencia, sea fuera de plan o sea plan, todas van a través del mismo formulario. Les mencioné que el aplicativo calcula automáticamente el tipo de ingreso. Entonces, ahí en ese campo van a ver si las fechas que seleccionaron corresponden a una consignación de emergencia, entonces van a ver el valor emergencia. Y en caso de que se calcule ese valor de emergencia en el campo de información de trabajos, entonces les va a salir, digamos que la declaración. Que antes en el SNC, cuando yo entraba al formulario de emergencia, lo primero que me solicitaba era la declaración de emergencia. En este caso, yo entro al formulario y si las fechas corresponden, se calcula tipo de ingreso de emergencia y en la información de trabajos deberán, digamos que declarar esa emergencia, donde son dos campos.
el de condición actual de emergencia, que es una lista desplegable, y la observación de emergencia, donde ustedes pueden detallar cuál es la emergencia que se ha ocasionado. Listo, no registro más preguntas en el chat por ahora. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces tenemos este otro formulario, o este otro despliegue más bien, ya este no es un formulario, este es un despliegue, que es el de ingreso por archivo. Este es el que les va a permitir hacer los registros por carga masiva. En el caso de esta plataforma de CIO, no se restringe el ingreso por archivo plano solo a las consignaciones de plan. Van a poder cargar consignaciones de emergencia fuera de plan o plan. Entonces, el despliegue también tiene unas secciones, se llama datos básicos y adjuntar archivo en Excel. En datos básicos tengo que seleccionar para qué tipo de consignación voy. Si voy a registrar una consignación de mantenimientos o una consignación de pruebas de generación. Aquí adjuntamos el archivo, la plantilla. Ahorita les voy a mostrar dónde están esas plantillas. Y tenemos un botón que se llama analizar archivo, donde él ya nos va a empezar a mostrar información relevante. Vamos a ir viendo el detalle. Bueno, entonces, seleccionamos mantenimientos o pruebas de generación. Es como lo primero que tenemos que hacer para abordar esta interfaz. Entonces recuerden, acá en mantenimientos yo voy a registrar tanto las consignaciones de transmisión como de generación, si va a ser un mantenimiento. Y en caso de pruebas, solo tenemos pues obviamente pruebas para unidades de generación. Noten que acá, en este campo que sale, que se llama selección del plan de mantenimiento, no es obligatorio. Y no es obligatorio por lo que les acabé de mencionar. Podemos registrar a través de archivo, consignaciones de emergencia o fuera de plan. Si la consignación que ustedes van a solicitar corresponde a unas fechas donde hay un plan de mantenimiento y no seleccionan acá el plan, entonces les va a salir un mensaje de error. Ya les voy a mostrar dónde se muestran los mensajes de error. En este archivo de mantenimientos puedo cargar tanto consignaciones con elementos de transmisión como de generación, todo en el mismo archivo. Inclusive también se pueden mezclar los tipos de ingreso. Entonces puedo tener consignaciones de transmisión, de emergencia, fuera de plan y consignaciones de generación de emergencia, fuera de plan y plan. Para el caso de pruebas de generación, entonces solamente solicitamos el plan de generación si es del caso, o si no, registramos solamente el archivo. Tengan en cuenta que para estas consignaciones no se admite la emergencia, solo se pueden consignaciones fuera de plan o de plan. Bueno, entonces en esta sección, adjuntar archivo en Excel, se adjunta la plantilla que tenemos disponible en el aplicativo. Nuevamente se puede hacer a través de este botón, buscar archivos, el cual me va a abrir un explorador y ahí voy a buscar el archivo, lo adjunto o puedo arrastrarlo y soltarlo acá. De ambas maneras, el archivo va a quedar cargado en la herramienta y posteriormente lo que debo hacer es dar clic en este botón que se llama analizar archivo. Me faltó contarles algo en esta interfaz. Aquí es donde están las plantillas y toda la información que van a necesitar para diligenciar el archivo o para hacer la carga por texto, por archivo plan. Entonces, acá tenemos un primer campo que se llama descargar plantillas para cargar consignaciones, donde tenemos una plantilla para mantenimientos, donde podemos registrar los mantenimientos, ya sean elementos de transmisión o generación, y una plantilla para cargar pruebas de generación. Dando clic en este hipervínculo se descarga el formato que va a ser un formato de Excel. Y acá tenemos otro archivo que se llama información básica, ¿cierto? Para cargar informaciones. En este archivo de insumos van a tener toda la información que ustedes necesitan para diligenciar estas dos plantillas. Listo. Bueno, entonces vamos acá en la parte donde ya diligenciamos una de las dos plantillas, la que necesitamos cargar, la adjuntamos, la cargamos a la plataforma y dimos clic en este botón que se llama analizar archivo. Entonces cuando den clic en ese botón analizar archivo van a ver el siguiente despliegue. Entonces, él les va a decir cuántas consignaciones tenían en este archivo.
de esas consignaciones cargadas les va a informar cuántas son válidas, es decir, cuántas pueden registrar en la plataforma y van a adquirir un consecutivo, o cuántas consignaciones tuvieron errores. Entonces, en el caso de las consignaciones válidas, venga, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, en el caso de las consignaciones válidas, el aplicativo las va a cargar, ¿cierto? Ya las va a persistir en base de datos y le va a asignar un consecutivo a cada una de esas consignaciones. ¿Cómo se hace eso? Dando clic en este botón cargar. Luego de yo dar clic en este botón cargar, si así lo deseo, puedo dar clic en este botón exportar, donde este botón exportar les va a descargar un archivo que va a ser también en Excel, tiene el mismo formato de la plantilla que ustedes cargaron, y en la última columna de la primera hoja les va a mostrar cuál consecutivo se le asignó a cada consignación. Es para que ustedes queden con un respaldo de las consignaciones que cargaron y el consecutivo que se asignó. En el caso de las consignaciones que tuvieron errores, entonces aquí en este botón exportar le dan clic y les va a descargar un archivo de Excel también que tiene el mismo formato que ustedes cargaron, que son las plantillas que dispusimos para tal fin, y en la última columna de cada hoja les va a mostrar el informe de errores. Entonces les va a traer un log de errores donde les va a informar qué campos tuvieron problemas y cuál fue el problema de ese campo. Este icono, que es como una especie de basurero, les permite eliminar este archivo. Entonces, si ustedes cargaron un archivo, si por alguna razón se equivocaron, entonces acá lo pueden borrar y cargar nuevamente el archivo. Si lo que ustedes desean es reiniciar toda la interfaz, ¿cierto? Que se reseteen todos los campos y volver a empezar, le pueden decir cargar otro archivo. Entonces, esto les va a limpiar la interfaz y va a quedar como si hubieran, digamos, que ingresado la primera vez. Bueno, entonces ya les había informado. Este hipervínculo de mantenimientos les va a descargar la plantilla en el formato especificado para cargar mantenimientos independiente de que sean elementos de transmisión o generación. Este les permite descargar la plantilla para pruebas de generación y estos son todos los datos que ustedes necesitan para diligenciar cualquiera de estos dos archivos. Nuevamente les hago énfasis acá en el en el icono de ayuda. Este les va a mostrar información sobre estos campos. Bueno, entonces, en el caso de los mantenimientos, esto es la plantilla de mantenimientos, este sería el formato que contendría. Muy importante, no cambiar los nombres de las hojas, ya que el aplicativo lo primero que hace es validar que el nombre de estas hojas, estas 5 hojas, esté tal como se especificó y en la posición que se especificó. Entonces no deben de alterar ni estos nombres de las hojas. Como esto es un archivo de Excel, ustedes lo van a poder editar, no hay ninguna restricción. Pero si lo hacen, el aplicativo les va a mostrar un mensaje de error. Aquí, digamos que se tomó un pantallazo, pero no está el formato completo, solamente como para indicarles a ustedes qué es lo que van a visualizar. Tenemos entonces un campo ID, muy importante, ¿cierto? En esta primera hoja que se llama información básica, ese ID debe ser único, es un número mayor a 0, debe ser un número entero, y donde se van a empezar, digamos que a asociar toda la información de las consignaciones a través de este archivo. Como este archivo tiene 5 hojas, entonces necesitamos identificar cuál es la información de cada consignación. En esta hoja de información básica, cada fila corresponde a una consignación. Por eso en esta hoja el ID debe ser único. Yo no lo puedo repetir. Yo no puedo decir que aquí tengo la consignación 1 y después por acá abajo tengo otra vez la consignación 1. Porque el aplicativo no va a saber la información que hay en estas otras hojas a cuál de estas dos consignaciones asociarse. Si ven acá, esto tiene los títulos de las secciones del formulario. Entonces, el archivo, digamos que se diseñó así, también por secciones. Y son las mismas secciones del formulario: datos básicos, unidad de generación, programación, información de trabajos, clasificación.
va a contener las mismas secciones. ¿Qué debemos diligenciar? Lo que necesita la consignación. Entonces, por ejemplo, para el caso de elementos de transmisión, yo no debo diligenciar este campo porque solamente es para unidades de generación. Si pueden ver, esto también tiene acá unos mensajes de ayuda. Entonces, en los archivos que pueden descargar a través del aplicativo, si pasan el mouse por cada una de estas celdas, van a tener unos mensajes de ayuda que les van a ayudar a diligenciar estos campos. Acá, en este campo en particular, que es donde se registra el elemento consignado, se puede ingresar tanto el nombre como el código del elemento. En el archivo de insumos suministramos ambos valores, código o nombre del elemento. Muy importante hacerles mención de que este archivo de insumos no es un archivo que está quemado, sino que se construye a través de una consulta a la base de datos. Entonces, cada que ustedes descarguen este archivo, ese archivo va a estar actualizado. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ingresa un nuevo proyecto al sistema e ingresan nuevos elementos? ¿Qué deben de hacer? Volver a descargar el archivo. Importante cada que vayan a hacer una carga por archivo plano, descargar este. Listo, este insumo es para cargar consignaciones, ya que va a estar actualizado. Bueno, una forma también de aprender a diligenciar este archivo es hacer una especie de ingeniería inversa. Este archivo va a contener las mismas validaciones que tenemos a través del formulario. Entonces, en la medida de que aprendamos a utilizar el formulario, vamos a ir aprendiendo a diligenciar este archivo, porque no todos los campos hay que diligenciarlos. En el caso del formato para cargar pruebas de generación, pasa lo mismo. Entonces tenemos una hoja que se llama info pruebas gen, perfil generación, puntos prueba 21, puntos pruebas 25, afectaciones y pruebas gen. Entonces no debemos de alterar ni el nombre de estas hojas, ni la posición que tiene cada una de estas hojas del archivo suministrado. Funciona igual que el otro, tenemos un ID. En esta primera hoja, este ID debe ser único, ya que cada fila corresponde a una consignación, y a esta consignación o a este ID se le va a asociar la información de las demás hojas que tiene el formato. Bueno, en la única hoja donde el ID es único es en esta, porque en estas otras hojas, perfil, pruebas, puntos y afectaciones, el ID sí se puede y se debe repetir, ya que ustedes, por ejemplo, en el perfil de generación, si declaran una prueba con 10 periodos, pues van a tener que declarar cuál es el perfil para esos 10 periodos. De esa misma manera también funciona este formato o esta plantilla. En las hojas de afectaciones, DNA, TDC o zona CNE, el ID sí se puede repetir. Entonces tengan en cuenta que todo lo que esté asociado, por ejemplo, al ID número 1, entonces va a quedar cargado a la consignación número 1. Bueno, entonces tengamos en cuenta que el aplicativo solo recibe archivos de Excel con extensión XLS o XLSX. Solo permite, digamos, que los archivos planos de Excel. Si ustedes intentan cargar una macro o otro tipo de extensión, el aplicativo les va a arrojar un error. Las plantillas tienen cada una 5 hojas, entonces no deben de alterar ni el nombre ni el orden de esas hojas. Los títulos tienen comentarios con aclaraciones y o ayudas para diligenciar esas plantillas. La información que se registra en el archivo pues es la misma que se diligencia por el formulario. Entonces, muy bueno de pronto empezar a explorar ese formulario y luego explorar ese archivo que es para carga masiva. Las validaciones que se hacen en el archivo pues van a ser las mismas del formulario para ser consistentes, y la documentación de soporte se adjunta después. Entonces, cuando yo cargo a través de este archivo, hay consignaciones que requieren documentación de soporte. En la interfaz, como pudieron observar, no hay dónde registrar esa información. Entonces, las consignaciones se diligencian de esa manera, ¿cierto? Y luego, en el módulo de consulta, ahorita lo vemos más adelante, cuando entren al formulario de edición, adjuntan la documentación a través de un componente que es muy similar a este, que es el de adjuntar. Hay una restricción y es que las consignaciones que necesiten documentación no se van a poder pasar a estado solicitada hasta que ustedes no adjunten la documentación de soporte. ¿Listo?
Bueno. Entonces vamos a revisar ahora el módulo de consulta. Entonces, la interfaz es una interfaz de búsqueda o de consulta, donde van a poder consultar o filtrar por fechas, si así lo desean, o por semanas. Aquí van a tener unos filtros básicos para llegar más rápido a la consignación deseada. No son obligatorios, como pueden ver. Lo que sí necesitamos diligenciar, pues es una fecha inicial o una fecha final. Si lo hacemos por semanas, pues la semana y el año inicial, semana y año final, si no, no vamos a poder consultar. Las consultas están limitadas a 6 meses o 24 semanas. En caso de necesitar una consulta pues muy larga, tendrán que realizar varias consultas a través del aplicativo. Estos filtros también permiten digitar texto a través del teclado para llegar más rápido al valor deseado, y todos son de múltiple selección, para que lo tengan en cuenta. Si conozco el consecutivo de la consignación, doy clic acá en este radio button, ingreso al consecutivo y doy clic en este botón consultar. Bueno, ya les mencioné, las consultas están restringidas a 6 meses o 24 semanas. Con solo seleccionar un par de fechas, ¿cierto?, es posible ejecutar una consulta en el aplicativo. Bueno, tenemos estos filtros presente que son de múltiple selección. Si necesito otro tipo de filtros, damos clic en este hipervínculo que se llama ver filtros de búsqueda avanzada. Nos va a desplegar estos otros filtros. También funcionan de la misma manera. Puedo digitar texto aquí a través del teclado para llegar al valor deseado, o doy clic en este triángulo y él me muestra las opciones que tengo, los valores. Todos son de múltiple selección, para que lo tengan en cuenta. Si conozco el consecutivo de la consignación, entonces doy clic en este radio button, digito los consecutivos. Los consecutivos deben de estar completos, o sea, el valor C más el número que va acompañado, y puedo diligenciar hasta 30 consecutivos en este momento separados por coma. Bueno, ¿cómo es el módulo de consulta? Una vez hayas diligenciado, sean las fechas o las semanas o el código de la consignación, y de clic en el botón consultar, esta va a ser como la tabla de resultados que nos va a mostrar el aplicativo. Entonces, en esa tabla de resultados, bueno, tenemos este despliegue que se llama lista de consignaciones, que es una especie de resultado tabular, o tenemos también disponible el gráfico de Gantt. Podemos intercambiar a través de ellos simplemente dando clic acá en este texto. Tenemos acá unas funcionalidades que ya se las voy a explicar más adelante. Vamos a revisar cómo es la tabla de resultados. Si yo quiero ver, aquí ven que hay un triángulo. Este triángulo tiene funcionalidad. Si damos clic sobre él, les va a mostrar las afectaciones que tiene esta consignación. Él por defecto trae todo colapsado, y la información que vemos acá es la información básica de la consignación. Entonces tenemos consecutivo, tipo de elemento, fecha inicial programada, fecha final programada, el tipo de ingreso, el origen de mantenimiento, si la consignación es de mantenimientos, o el tipo de prueba, en caso de que sea prueba, el color, estado, si tiene penalizaciones la consignación, la subárea y la área. A través de este icono o este botón, ustedes pueden parametrizar las columnas que pueden ver en esta tabla. Si no desean ver la subárea, el área o el color o alguna de estas columnas, a través de este botón o esta funcionalidad, la pueden desactivar y les va a mostrar menos información, si así lo desean. Entonces vemos el consecutivo. Miren que en este caso tiene un hipervínculo activado. Eso quiere decir que si yo doy clic acá en este hipervínculo, puedo entrar a editar la consignación. Va a ser el mismo formulario que les mostramos ahorita, el formulario de ingreso, ya sea de mantenimientos o pruebas de generación, y ahí van a poder hacer las correcciones que sean del caso. Acá en este campo estado, vemos el estado actual de la consignación, y si damos clic también en este hipervínculo, vamos a ver, digamos que el historial de cambios de estados que tuvo la consignación. No hay un reporte adicional como en el SNC, sino que lo tenemos directamente acá en el módulo de consulta.
De esa misma manera funcionan las penalizaciones. Acá se muestra la cantidad de penalizaciones que va a tener, que ha ido calculando el sistema, la consignación, y dando clic en este hipervínculo, entonces van a ver el detalle de esas penalizaciones. Estas consignaciones que ya no tienen el hipervínculo activado, quiere decir que ya el usuario no las puede modificar, por alguna de las razones. Puede ser porque ya si está en estado, como en este caso, cancelada, ya no hay acceso a la consignación, que ya se ejecutó, o la consignación, digamos que terminó su ciclo, está cancelada, o porque ya el usuario de pronto no puede acceder a ella. En el caso de las consignaciones que ya pasaron a estado análisis CND, ustedes ya van a tener este icono deshabilitado, o sea, no las van a poder ya editar. Vamos a ver entonces ahora el detalle de estos botones de la tabla. Entonces tenemos 5 botones. Uno que se llama reporte, desplazar, cambiar estado, copiar y documentación. Entonces el primero, el reporte, es el formato de la consignación. En caso de que queramos ver la consignación, toda la información de detalle de la consignación, ¿cierto? Ese formato lo vamos a poder exportar a PDF, Excel y Word. Podemos seleccionar una o varias consignaciones y ver ese formato. ¿Listo? ¿Cómo funciona esta tabla? Hay que seleccionar registros. Entonces yo voy seleccionando registros, sea a través de este checkbox, o doy simplemente clic acá en esta fila y él me la va a activar. Y cuando él active este registro, él me va a mostrar qué botones puedo accionar. Si necesito visualizar varios reportes o el reporte de varias consignaciones, entonces puedo dar clic en las diferentes consignaciones y luego dar clic en el botón reporte y me va a mostrar el formato de esas consignaciones que seleccioné. Este botón desplazar, ¿cómo funciona? Esto es para desplazar las fechas de la consignación, o sea, funciona muy parecido a lo que hacía el SNC. Yo selecciono un registro, puedo seleccionar uno o varios registros y doy clic en este botón desplazar. Él me va a mover en bloque toda la consignación, es decir, él me mueve tanto las fechas de programación de la consignación como de las afectaciones. Este botón cambiar estado es el que me va a permitir ir modificando el estado de la consignación. El estado por defecto es ingresada y ya cuando vayan a necesitar solicitarla, seleccionan el registro en esta tabla y luego le dan clic en cambiar estado y hacen la respectiva solicitud. Este botón copiar me va a permitir, como su nombre lo indica, copiar una consignación que ya tengo registrada para generar un consecutivo nuevo. Eso ¿qué nos facilita? Si yo tengo una consignación ya registrada en la plataforma, que sea muy similar al mantenimiento que tengo que ejecutar dentro de 2, 3 semanas o 3 meses, puedo buscar la consignación en el aplicativo, seleccionarla, copiarla, me va a solicitar una nueva fecha de inicio y puedo modificar obviamente la información que tiene esa consignación. Esto como para ayudar a gestionar ese registro de información. Y este campo de documentación me va a permitir visualizar la documentación adjunta que tiene el aplicativo, la consignación, sin necesidad de entrar en ese formulario de edición como lo solicitaba, digamos que el SNC. Lo vamos a tener en un campo aparte, mucho más accesible. Entonces, este va a ser el formato de las consignaciones en la nueva plataforma SIO. Aquí van a visualizar como toda la información que ustedes diligenciaron en el formulario. Listo. Entonces, este icono es el que va a permitir exportar este formato de la consignación a los diferentes formatos que tenemos disponibles. En caso de que la consignación sea larga o que haya seleccionado varias consignaciones en esa tabla de resultados del módulo de consulta, aquí tenemos una paginación del reporte para ir navegando a través de él. En caso de que necesite desplazar la consignación, entonces selecciono el registro y acá me está solicitando la nueva fecha de inicio para esa consignación. Este es un campo que también lo puedo diligenciar a través del teclado o puedo dar clic en este icono de calendario y seleccionar la fecha y la hora de inicio de la consignación, la nueva fecha y hora de inicio. En causa
digamos que para los agentes, por defecto, la causa va a ser relacionada al agente. Si van a solicitar un cambio de estado, seleccionan el registro, dan clic en el botón cambiar estado y acá les va a permitir, digamos que seleccionar el nuevo estado de la consignación. Él acá les va a mostrar los estados disponibles a los cuales tienen acceso los agentes. Seleccionan un estado y luego dan clic en aceptar. Y el aplicativo realiza entonces el cambio de estado de la consignación. Si lo que voy a hacer es copiar una consignación, como les mencioné ahorita, pues selecciono un registro, doy clic en el botón copiar, el aplicativo aquí me está diciendo que estás copiando esta consignación, pero este no es el consecutivo que se le va a asignar a la nueva consignación, solamente es como para conciencia situacional del usuario, qué es lo que estoy copiando, me va a solicitar, ¿cierto?, una nueva fecha de inicio, este campo se diligencia a través de teclado o a través de este icono de calendario, selecciono la nueva fecha de inicio y doy clic en aceptar. El aplicativo les va a mostrar el formulario de ingreso, pero con toda la información que tenía esta consignación. Pueden modificarla, editarla y volver a registrar una consignación nueva con esta nueva fecha de inicio. En caso de necesitar visualizar la información que adjuntaron en la consignación, entonces no va a ser necesario entrar acá, ¿cierto?, en el consecutivo de la consignación, que es el formulario de edición, sino que seleccionan el registro y le dan clic al botón documentación. ¿Cómo identificamos qué consignaciones tienen documentación? Las que tienen este icono. Este icono solamente es visual para detectar o identificar qué consignaciones tienen documentación. Para visualizarla, doy clic sobre el registro, me va a activar este checkbox y aquí arriba tengo el botón documentación que me va a abrir este modal y el cual me va a mostrar la documentación que tiene en ese momento la consignación. Entonces, si doy clic a este archivo, él o me descarga el archivo o me lo visualiza en una nueva pestaña. Los archivos que son tipo PDF o que son con extensión de imagen, él me los abre en una nueva pestaña y ya archivos de Excel, PowerPoint o otros tipos de extensiones los descarga directamente en el computador. Entonces esos archivos se descargan y cada usuario debe abrirlos en su computador para poderlos visualizar o revisar. Bueno, vamos a ver este módulo. Este módulo es nuevo, es un módulo de coordinación entre agentes. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es coordinar las maniobras, todas las maniobras por mantenimientos. Esta es una coordinación que actualmente ustedes hacen directamente, ¿sí?, a través de correo electrónico o llamada telefónica, pero que queda, digamos, que a potestad de cada uno de los agentes. La reglamentación dice que cada, digamos, que usuario que vaya a hacer un mantenimiento debe informarle a los demás usuarios del área sobre los impactos que tiene su mantenimiento. Entonces, hemos evidenciado que a veces no hay una debida coordinación, entonces vamos a hacerlo a través del aplicativo. Listo. Hay que tener en cuenta que hay que empezar a utilizar este módulo y que todas las consignaciones que tengan algún tipo de maniobra de apertura o de cierre deben de tener su debida coordinación y su debido aval en el aplicativo. Entonces, ¿cómo se utiliza este módulo? Ingresan a través de él, a través del menú de inicio. Este módulo solamente tiene un despliegue, por eso no tiene esta flechita que vemos acá. Le podemos dar clic al texto y me va a abrir en la pestaña que estamos navegando, o le damos clic al icono y me abre en una nueva pestaña. Entonces, esta sería la interfaz de consulta. Entonces filtro por fechas o por semanas y doy clic en consultar. El aplicativo me va a mostrar una tabla de resultados, ¿cierto?, con esta información. Entonces, ¿qué tenemos acá? El consecutivo de la consignación, el elemento consignado, la fecha inicial y final programada de esa consignación y su tipo de ingreso y su estado. Listo. Y acá en esta parte ya vemos cuál es el elemento que requiere ese avalo, esa coordinación, que requiere un visto bueno, porque el agente que opera este elemento es distinto al que está solicitando el mantenimiento,
Por eso es que estamos solicitando ese aval. Entonces, este es el elemento que requiere ese aval o ese visto bueno. Esta es la compañía que debe dar el visto bueno. Y acá tenemos un icono que va a denotar si ya el visto bueno fue otorgado o no. Los cambios que haya sufrido, ¿cierto? Este visto bueno van a estar acá. En este icono podemos dar clic y él nos va a mostrar ese historial. Entonces, como les mencioné ahorita, solo las consignaciones que tengan aperturas, maneras de apertura o cierre, van a requerir este visto bueno. Por ahora, riesgos de disparo, supervisión u otros tipos de afectaciones no se van a necesitar. Entonces, ¿cuáles son las maniobras de apertura o cierre? Las que están denotadas en el aplicativo así: desenergizado, desenergizado despejado, desenergizado aterrizado, desenergizado parcial o cerrado. Solo van a poder darle visto bueno, digamos que a los elementos que sean ustedes los operadores. Es decir, por ejemplo, acá en este caso, este es un elemento que es operado por Caribemar de la Costa. Entonces, por ejemplo, un usuario de Intercolombia, de Codensa o de otra compañía no va a poder habilitar este registro, no va a poder dar el visto bueno. ¿Cómo se da el visto bueno? Seleccionando el registro acá en la tabla y dando clic en este botón, añadir visto bueno o eliminar visto bueno. Listo. Cuando yo no soy un usuario de esta compañía, estos botones van a permanecer deshabilitados. Los vistos buenos se dan a partir de que la consignación sea solicitada, que es cuando la consignación ya tiene firmeza ante el CND para ejecutarse y para que sea analizada. En estado ingresada no van a poder ingresar los vistos buenos, es a partir del estado solicitado. Bueno, ya les mencioné que solamente se les habilita a los usuarios que sean operadores de los elementos que requieren, digamos, que esa coordinación, que son los elementos que son operados por, o valga la redundancia, por operadores diferentes a los del elemento consignado. Listo, entonces ya les expliqué, este check o este chulito va a denotar que ya el operador de este elemento dio su visto bueno y está de acuerdo con la maniobra en las fechas propuestas. Y si está vacío, quiere decir que el visto bueno o se eliminó o nunca se ha dado. Tenemos esta funcionalidad de histórico que me permite ver todos los cambios que ha tenido esta columna que se llama visto bueno. Las consignaciones que lleguen a, digamos que ya la instancia de análisis CND, o sea, el martes a las 8 de la mañana, y no tengan todos los vistos buenos, van a ser reprogramadas automáticamente, para que lo tengan en cuenta y empecemos a revisar este despliegue y hacer la coordinación a través del aplicativo. En caso de dar clic en ese historial, en este icono que les mostré de histórico, entonces él les va a mostrar este despliegue, donde les va a mostrar cuáles han sido los valores que ha tomado esa columna de visto bueno y en qué fecha. En fecha y el usuario. En caso de que las consignaciones cambien de semana o sean reprogramadas, estos vistos buenos se van a borrar, porque la coordinación que ustedes hicieron fue para unas fechas específicas. Entonces, si la consignación cambió de semana o se reprogramó, hay que volver a hacer la coordinación para la nueva fecha. En caso de que lleguemos al martes a las 8 y una consignación no tenga todos los vistos buenos, entonces o se reprograma o se cancela de acuerdo a lo que tenemos estipulado en el acuerdo CNO, en el 963. Entonces, si la consignación es fuera de plan y es origen normal, entonces va a ser cancelada. Si la consignación es fuera de plan y el origen es diferente de normal, se reprograma y las consignaciones de plan se pasan a estado reprogramado. Las consignaciones de emergencia no requieren esos vistos buenos o esa coordinación. Como su nombre lo indica y por la índole de ese tipo de consignaciones, son mantenimientos que hay que hacer con urgencia, entonces la coordinación sí seguirá, digamos que a través de los medios que ustedes han venido utilizando, que deben, me imagino que lo más normal sea una llamada telefónica a través de los centros de control para coordinar esas maniobras. Bueno, módulo de reportes. ¿Cómo funciona el módulo de reportes?
Entonces tenemos diferentes tipos de reportes. Dependiendo del que seleccionemos, pues ya nos va a mostrar la información que está diseñada para cada reporte. Entonces aquí vamos a ver los formatos de Mangen, Progman y pruebas de generación. ¿Qué debo seleccionar? ¿Qué tipo de reporte quiero ver? ¿Cierto? Si es Mangen, entonces voy a ver los mantenimientos de generación. Si es Progman, voy a ver los mantenimientos sobre los elementos de transmisión. Y en caso de que quiera ver la solicitud o las pruebas de generación que están aprobadas o solicitadas para la semana en cuestión que ustedes quieran buscar, entonces selecciono. Solo puedo ver un reporte a la vez. ¿Listo? Filtran por fechas, sea por fechas o por semanas, y digamos que en este caso de la plataforma SIO dejamos un grado de libertad en el estado. No solamente se van a poder consultar el reporte Mangen a las consignaciones aprobadas, sino que si ustedes quieren ver, digamos que en este tipo de despliegue, las consignaciones pueden ingresar a un estado distinto, puede ser solicitada o ingresada y hacer la consulta. La consulta no necesariamente tiene que ser para la semana N+1, puede ser para cualquier semana, sea más adelante o hacia atrás. Al realizar la consulta vamos a tener esta tabla de resultados. Es un reporte tabular con la siguiente información: consecutivo, elemento consignado, fecha de inicio, fecha de fin, el color de la consignación, el estado, los detalles operativos si los tenía y cuál es la compañía el operador, perdón, ¿cierto? El valor de compañía del operador del elemento consignado. Esto, por ejemplo, para el caso del reporte Mangen. Si ustedes desean exportar esta información, entonces lo pueden hacer dando clic en este botón de reporte. En este botón de reporte vamos a ver el siguiente formato. Este es el formato del reporte Mangen, por ejemplo, que es todos los reportes, digamos, que están diseñados con un formato muy similar a este. Es la misma información, contiene la misma información que vimos en la tabla de resultados, o sea, esta. Y en caso de necesitar exportarla, también tenemos este icono, que es el que denota exportación, y los formatos disponibles. Al dar clic en alguno de los formatos, ya automáticamente el aplicativo, la plataforma, les descarga la información en ese formato a su computador. De esa manera funcionan los 3 reportes. Esos 3 reportes que tenemos acá tienen, digamos que la misma estructura: Mangen, Progman y pruebas de generación. Ahora, el reporte de mantenimiento es lo que llamábamos en el SNC el Progman 2, que es también un reporte de las consignaciones, pero con la información de las afectaciones. Aquí también seleccionamos, sea por fechas o por semanas, escogemos el estado en el cual queremos consultar y damos clic en este botón. Una vez damos clic en ese botón, pues vamos a tener, ¿cierto?, la tabla de resultados, que en este caso tenemos acá el consecutivo, acá tenemos el icono del color de la consignación, en este caso sería el amarillo. La primera fila siempre va a contener la información básica de la consignación, por ende este es el elemento consignado, esta es la fecha inicial y final de la consignación, y a partir de la segunda fila vamos a tener las afectaciones. Entonces aquí vemos que tenemos la afectación número 1, en este caso esta consignación solo tiene una afectación, la fecha inicial y final de esa afectación, el tipo de afectación registrado y los detalles o detalles operativos registrados en el formulario. En caso de requerir, exportar la información, también damos clic en este botón de reporte y va a tener un despliegue muy similar a este, donde también vamos a tener el icono de exportar y los mismos formatos. Tenemos un reporte que se va a llamar energización de activos y reconfiguraciones para encontrar las consignaciones de manera de pronto más sencilla, que tienen, como su nombre lo indica, esta energización de activos es las que tienen que ver con expansión. Cuando yo registro una consignación por expansión y por tipo convocatoria UDME, ¿cierto?, donde en el formulario declaré que iba a energizar nuevos elementos, entonces todas esas consignaciones que tengan esa declaración de energización de nuevos elementos por expansión se pueden consultar a través de aquí.
Yo filtro solamente por fechas y por estado y él automáticamente me va a traer las consignaciones que tengan, digamos que esa especificación, declaración de nuevos activos por expansión. Si en alguna de las afectaciones declaré reconfiguración, entonces este reporte también me trae en otra pestaña todas las consignaciones que tuvieron esta declaración en el formulario, en la tabla de afectaciones. Entonces aquí tenemos dos tabs, uno con las consignaciones que tuvieron declaración de energización de activos y otro con las consignaciones que tuvieron declaración de reconfiguraciones. También tenemos una información básica de la consignación y a través de este botón reporte puedo sacar la visualización del reporteador y exportar la información. Esta sería la información que visualizaríamos en este tab y ya les indiqué cómo se exportaría. De la misma manera, las consignaciones que tengan una declaración de la zona temporal excluida de CNE las puedo consultar a través de este reporte, seleccionando semanas, filtro por fechas o por semanas, estado y dando clic en consultar. La información que nos va a mostrar este reporte es esta: consecutivo, el elemento consignado, la fecha inicial y final, la descripción que declararon allá en el formulario de la zona CNE y los elementos que declararon que conformaban la zona CNE. Nuevamente, si necesito exportar esta información, doy clic en el reporte y doy clic nuevamente en el icono de exportar. Tenemos también un reporte que se llama auditoría de consignaciones. Aquí van a poder visualizar todos los cambios que ha sufrido la consignación en información en un despliegue distinto al que teníamos en el SNC. Entonces, en este reporte, ¿qué podemos hacer? Podemos consultar hasta 5 consecutivos separados por coma. Ingresamos los consecutivos en este campo y damos clic en consultar. Entonces, el despliegue va a ser este. Digamos que él va a sacar dos paneles en este reporte de auditoría, donde cada panel corresponde a una versión de la consignación que ya les voy a explicar a qué se refiere. Si la consignación solo ha sido ingresada y no ha sufrido ningún tipo de modificación, solo vamos a tener un panel en el reporte. Cuando la consignación ha sufrido modificaciones, entonces vamos a ver dos paneles. Vamos a revisar primero como los iconos que tenemos en este despliegue. Esto se llama la versión de la información. Quiere decir que es, digamos que, cuando sucedió algún tipo de cambio. Entonces, la versión 0 que corresponde al registro de la información. Siempre la versión 0 va a ser el ingreso de la consignación. A partir de que la consignación haya sido editada a través del formulario de edición y se hayan guardado esos cambios, cada que se hayan guardado un cambio en la consignación o se haya dado clic en ese botón guardar cambios del formulario de edición, entonces el aplicativo va a crear una versión. Esa versión es la que vamos a poder comparar acá en estos paneles para ver cómo ha cambiado la información de la consignación. Entonces esa versión es la que vemos acá. Tenemos una funcionalidad de versión y reporte. Entonces, la de versión, que es esta, me va a permitir seleccionar cuál es la versión que yo quiero comparar, porque yo puedo tener 5 o 10 versiones de una consignación, es decir, que modifique y guarde la consignación 5 o 10 veces. Este botón de reporte es el mismo reporteador que estábamos viendo y me va a mostrar el formato de la consignación. Entonces, si yo doy clic acá, él me va a visualizar el formato de la consignación con la información que teníamos en esta versión, que en este caso sería el ingreso de la consignación. Si yo lo quiero comparar con la versión 1 o la versión 2, que quiere decir modificación 1 o modificación 2 de la consignación, también puedo dar clic en este botón reporte y voy a tener los dos formatos para compararlos. En esos paneles vamos a visualizar estos iconos. Estos iconos, ¿qué nos van a indicar? Si yo lo que hice fue modificar información, pero no añadir o eliminar un registro, vemos este icono de que esa información fue editada o actualizada.
Si elimina información, vamos a ver este icono que es una X. Y si agregué o añadí información nueva, entonces vamos a ver un icono que es un chulito. Entonces, en esta consignación, por ejemplo, adicional a esa información, aquí siempre vamos a ver el usuario que guardó los cambios. En el caso del ingreso, este fue el usuario que ingresó la consignación. En el caso de la edición, ¿cierto? Aquí voy a ver el usuario que guardó esta edición de la consignación o esta modificación. Ahora, por ejemplo, esta consignación se modificaron las fechas, ¿cierto? Esta es la versión que se ingresó. Acá en esta nueva versión de la consignación, en esta modificación, las fechas cambiaron. Había iniciado en el periodo 18, a la hora 18. Ahora la consignación se modificó, iba hasta las 17 horas. Entonces él me muestra que esta información fue actualizada. En esta consignación o en esta versión, el origen había sido instrucción CND y por lo tanto tenía el campo contacto CND, se modificó y se pasó a origen normal. El origen de mantenimiento, como es un campo que no se puede eliminar, entonces fue actualizado, pero este campo, ¿cierto?, que aparece es cuando yo selecciono este origen de mantenimiento, desaparece al seleccionar este nuevo valor. Entonces nos está mostrando acá que este campo fue eliminado. En el caso ya de las afectaciones, esta primera afectación no sufrió ninguna modificación, bueno, esta parte no sufrió, esta fecha sí se modificó, por eso muestra que se actualizó la fecha o la hora final de la consignación y se agregó una nueva información. Entonces, esta información que antes no estaba en esta consignación, que es la afectación 2, entonces fue añadida, por lo tanto, toda tiene el icono de check que denota que es información nueva. Va a haber otro informe de auditoría que se llama SNC. Este informe de auditoría solo va a ser para las consignaciones que fueron registradas y modificadas en el SNC. Entonces, esa auditoría que ya traíamos en la plataforma actual, que es el SNC, va a estar disponible acá. Si yo tengo una consignación del SNC que la modifiqué o la edité en CIO, entonces el historial que venía en, digamos, viejo, por denotarlo pues de alguna manera, la vemos en este reporte de auditoría. Y las modificaciones que haya hecho en CIO las voy a ver es acá. Listo. Bueno, digamos que hasta ahí hemos visto como ya todos los módulos que van a tener disponibles en el aplicativo. Ahora, miremos, hagamos como una especie de resumen de la capacitación. Entonces, el usuario y contraseña es el mismo del SNC. Si ya ustedes tenían un usuario registrado y funcional en el SNC, con ese mismo van a ingresar al aplicativo sí. Todos los iconos de ayuda despliegan información diferente para que lo tengan en cuenta y más que todo al inicio, ¿cierto? Mientras vamos haciendo como esa transición de plataforma y mientras la aprendemos a usar, denle clic a todos los iconos porque todos tienen información diferente y les va a ayudar a utilizar el aplicativo y a diligenciar como los formularios. Todos los campos marcados con este asterisco rojo van a ser obligatorios. Entonces, en caso de no diligenciarlos, el aplicativo les va a mostrar un mensaje de error. Los mensajes en color rojo son mensajes de error, por lo tanto, no les van a permitir registrar o editar consignaciones, en el caso de los formularios. Y si es en el caso de los módulos de consulta, pues no van a poder consultar. Los mensajes en color amarillo, hay algunos en la plataforma, son de advertencia, o sea, es información relevante para el usuario, pero va a poder registrar, editar o consultar información. Las cargas o demandas y las unidades de generación no tienen una subestación asociada. Puede diligenciar el campo, ¿cierto? Subestación con el valor no definida o dejarlo vacío. Usen las plantillas que les suministra el aplicativo para cargar las consignaciones por archivo. Si las modifican o las editan, les va a salir mensajes de error. Todos los reportes permiten exportar la información a diferentes tipos de archivos. Los filtros de búsqueda para consulta de consignaciones o reportes permiten múltiple selección para que lo tengan en cuenta en sus búsquedas y se faciliten un poquito la interacción o las transacciones en el aplicativo.
Las consignaciones ingresadas en el SNC no se podrán copiar en el aplicativo SIO y tendrán un reporte de auditoría diferente, el que les acabé de mostrar. Entonces, las consignaciones que están registradas actualmente en el SNC se van a migrar a la plataforma SIO, porque esa información pues tampoco la podemos perder y porque obviamente ustedes ya hicieron unos registros y las consignaciones que no se hayan ejecutado deben de poder ejecutarlas a través de la plataforma SIO. Entonces, eso se migra. Migramos una parte del histórico que hay en el SNC, más todas las consignaciones que hayan registrado a futuro. Las van a poder ejecutar y editar a través de la plataforma, ¿cierto? Pero estas no se van a poder copiar. Si ustedes necesitan este registro para generar un nuevo consecutivo, no va a ser posible. Deben de hacer el ingreso nuevamente a través de los formularios que tenemos en SIO. Las consignaciones que fueron registradas en SIO, esas sí las van a poder copiar. Todas las modificaciones de información, incluyendo las consignaciones del SNC, entonces se registran en el reporte de auditoría de consignaciones. Lo que les mencionaba ahorita, el histórico de auditoría se migra y hay un reporte exclusivo para ese reporte, para esa información de auditoría del SNC. Si la consignación viene del SNC, pero se editó en SIO, esa edición queda registrada en esta auditoría que es la de SIO. Bueno, vamos a tener un ambiente de pruebas para los agentes, para que ustedes empiecen a conocer el aplicativo, para que interactúen con él. Esta va a ser la URL, va a quedar registrada en esta capacitación que la pueden descargar en la plataforma Nexus. Ingresan con su usuario y contraseña del SNC. Esta plataforma, como bien lo dices, de pruebas, pueden hacer lo que quieran con ella, hagan ingreso de información. No se preocupen por equivocarse porque esa información no es la que va a quedar, digamos que registrada en el aplicativo, es una base de datos que después se va a borrar, entonces pueden hacer cualquier uso de la plataforma. Tenemos ya unas consignaciones registradas en la plataforma que tienen este consecutivo C2 millones al C2 millones 12. Son consignaciones de muestra para que ustedes de pronto, digamos que puedan guiarse un poquito para hacer unos nuevos registros en la plataforma. Estas consignaciones también podrán editarlas o cancelarlas, pero digamos que estas dejémoslas de muestra para todos los usuarios. Si ustedes quieren editar, más bien ingresen una consignación nueva, la editan, la cancelan. Nuevamente les digo, pueden hacer cualquier tipo de modificación con la plataforma. Entre más interactúen con ella, mucho mejor para que se acostumbren a ella. No sé si hay más preguntas. Bueno, ahorita, si tienen alguna inquietud o algún problema con el aplicativo, por favor nos lo envían al buzón de info@xm.com.co o pueden llamar a la línea de atención clientes. Si hay alguna otra inquietud, Luisa, por favor me la compartes. Así es, Hernán, al chat te compartir las dudas que tenemos de esta capacitación. Bueno, sí, bueno, entonces empecemos. ¿Qué es CNE? Esto digamos que las zonas CNE son las que reglamentó en su momento las resoluciones 97 y 93 del esquema de calidad, ¿cierto? Para el STN, que eran en esa resolución se llamaban las zonas CANO, y ahora en la resolución 015 las llaman zonas CNE. La resolución 015 les permite registrar unas zonas temporales de CNE. Ya el tema de la reglamentación deben dirigirse a la resolución correspondiente. El aplicativo ya está diseñado e implementado con esa resolución que ya entró en vigencia a partir del 1 de junio. ¿Cuándo entra en vigencia SIO? Todavía no tenemos la fecha exacta en la cual vamos a entrar en vigencia SIO. Tengan en cuenta que no va a haber un paralelo. O sea, en producción no va a haber ningún tipo de paralelo entre el SNC y SIO. Este ambiente que les suministramos es un ambiente de pruebas que no contiene la información de producción. Por eso les mencionaba ahorita, pueden ensayar con esa plataforma, no hay ningún problema si se equivocan. Eso no les va a generar ningún tipo de penalización a ustedes, porque esa plataforma es para que aprendan a manejar el aplicativo.
Cuando tengamos la fecha definida, pues obviamente se las vamos a hacer conocer, las vamos a informar con el debido tiempo. Por ahora lo que estamos haciendo es socializar el proyecto y tratar de que ustedes aprendan y se acostumbren a esta nueva plataforma. Cuando ya hayamos hecho toda la gestión del cambio, informaremos con su debido tiempo entonces la fecha de entrada a producción. Cuando entra a producción, entonces reitero, vamos a apagar el SNC y vamos a dejar en productivo esta nueva plataforma que se llama SIO. El método para ingresar a una consignación de emergencia es igual. Sí, o sea, el formulario va a ser del mismo. Entonces, en el formulario que se llama ingreso mantenimientos, ahí van a registrar las consignaciones de emergencia. Pues de hecho, son todos los tipos. Emergencia fuera de plano plan. ¿Cómo se sacarían los reportes de consignaciones para análisis por parte de los agentes y cómo se haría la carga masiva? Bueno, los reportes los que ya les mostré. O sea, si a ustedes les sirve la información que tenemos en el módulo de reportes que está Mannheim, Progman, pruebas de generación, esos son informes tabulares. El reporte tabular que teníamos en el SNC todavía no está disponible, solamente tenemos los que les mostré, Mannheim, Progman, o también tenemos ese reporte que se llama mantenimientos, que es el Progman 2. Ese contiene toda la información de las consignaciones y ustedes seleccionan el estado en que las desean revisar. La carga masiva, ya les mostramos cuáles son los accesos y dónde se descarga la información, y en otra capacitación vamos a hacer, digamos que, el detalle de estos archivos. Digamos que por ahora necesitamos que ustedes conozcan la interfaz y aprendan a utilizar la funcionalidad básica del aplicativo. Próximamente vamos a enviarles una nueva citación donde vamos a hacer énfasis en los formularios del aplicativo y en esa carga masiva. ¿La consulta del diagrama de Gantt se puede exportar en Excel u otro formato? No. La consulta del diagrama de Gantt solo es un reporte visual que está disponible en la herramienta. A través del Gantt, ustedes lo que pueden hacer es exportar las consignaciones, pero es el mismo formato de consignación. No hay como un despliegue como tal del Gantt que se pueda exportar. Bueno, esas eran como todas las preguntas que habían. Muchas gracias por su atención. Cualquier inquietud nos la hacen saber a través de los medios de comunicación que les suministramos, a través de info o atención clientes. Así es, Hernán, muchísimas gracias por esta capacitación. A ustedes les recordamos entonces que todas las memorias se las estaremos enviando a su correo a través del correo info@xm.com.co. Agradezco mucho la asistencia a este espacio. Estamos muy atentos si tienen alguna inquietud para solucionarla. Recuerden que este es el nuevo aplicativo SIO, Sistema Integrado de Operación, y vamos a estar entonces capacitándolos de manera personalizada, inclusive en caso de que se requiera, y vamos a estar también recordándoles estas memorias y todas las capacitaciones previas que hemos realizado. Esperamos que tengan un feliz día y muchas gracias.